Buenas tardes. Damos comienzo a la clase número 5, dedicada a James Joyce, y en este caso vamos a introducirnos un poco hasta el momento que sea necesario en la propuesta en el estudio que hace Lacan acerca de la supuesta locura de Joyce. ¿De acuerdo? Veréis que él sigue determinadas pesquisas, que son las que me gustaría iros mencionando, y la voy a dejar en una de esas pesquisas, que él tampoco la desarrolla, que es la relación que Joyce tiene con su hija Lucia, que es la que vamos a estudiar con bastante detenimiento, porque me parece a mí que es muy interesante de cara a indagar yo creo que con profundidad sobre la supuesta, hay que decirlo así, la supuesta locura de Joyce. ¿De acuerdo? Bueno, os recuerdo muy brevemente que sobre este particular habíamos hablado en otras ocasiones de otros autores, los habíamos mencionado por encima, que con motivo o debido a la prosa extraña de Joyce, a su rareza en el comportamiento, en algunos comportamientos que tenía, y al hecho de que su hija pequeña era esquizofrénica, bastante por cierto, Joyce había comenzado a llamar la atención entre el mundo de los psicopatólogos. Pero bueno, el caso es que se han emitido opiniones sobre él, se han formulado opiniones a una distancia bastante larga, porque la mayoría de la gente que ha opinado de él, la inmensa mayoría, nunca lo conocieron, ¿no? Y eso, claro, llama la atención que sin haber escrito unas memorias, como unos sucesos memorables, como es en el caso que conocemos perfectamente, o alguna autobiografía, sin embargo, se han tomado las novelas de Joyce y algunas biografías que se han escrito sobre él como motivo de indagación para ver si estaba loco y qué locura tenía, ¿no? Digo que es un punto de vista que probablemente nosotros, en nuestro trabajo clínico, en el hospital, ¿verdad?, en los centros de salud, seríamos bastante reticentes a llevar a cabo porque no pondríamos un diagnóstico un poco al tuntún, sin conocer muy bien a los pacientes, debido a la trascendencia que estas cosas tienen, ¿no? Pero bueno, no obstante, así todo, y basándose ahora os diré en qué apoyos se le han dado diagnósticos a troche y moche. Por ejemplo, el único, por otra parte, que conoció a James Joyce y también a su hija, a la que trató, fue Carl Jung. Y Jung, que es una persona con una buena formación, ¿verdad? Lo diagnosticó de psicosis latente, de esquizofrenia latente, como es un término de su maestro, Eugen Bleuler, y a su hija de esquizofrenia total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde que eran los dos parecidos en ciertas cosas, pero ella estaba hundida en el fango y él todavía flotaba gracias a su arte. Y bueno, pues el único persona, digamos, que ha opinado sobre el diagnóstico de Joyce, pero que lo conoció, y no lo trató como paciente, pero lo conoció porque acompañaba a su hija Lucia a las sesiones de psicoanálisis que realizó con él. Bueno, nosotros insisto que tenemos que ser un poco prudentes a la hora de de diagnosticar, no porque estemos en contra de los diagnósticos, que estamos muy a favor, sino para que los diagnósticos tengan algún fundamento y por tanto tengan alguna utilidad. Por ejemplo, Nancy Andreasen, que es una neuropsiquiatra norteamericana muy leída y con una opinión importante dentro de un mundo amplio de la neuropsiquiatría, ella que antes de ser psiquiatra fue profesora de literatura, leyó Finnegan's Wake y le pareció que cualquier psicopatólogo con dos dedos de frente viene a decir, casi invariablemente concluiría que esa obra
era el producto de un esquizofrénico inteligente. Eso le pareció a Nancy Andreasen y así lo publicó en un trabajo que se llama Un retrato del artista esquizoide, dedicado a Joyce. Otro autor, en este caso un australiano, Kaplan, también tenía claro que Joyce, de toda la familia que él menciona, el único que no estaba zumbado, que no estaba loco, que no era un lunático, era Joyce. Estaba loca su hija, su hijo era un superalcohólico, la nuera era maníaco depresiva, y así iba contando uno a uno a las personas más cercanas a Joyce y para él estaban todos locos o bueno, zumbados o tenían algún tipo de perturbación mental, menos Joyce. Bueno, hay opiniones para todos. Otro autor, en este caso alemán, del que os hablé muy brevemente, pero lo volveré a sacar a colación a propósito de una relación entre Joyce y su hija, Udo Loll, que escribió un libro que se llama James Joyce sobre el patriarcado, destacó las muchas enfermedades que sufrió Joyce, enfermedades físicas, el alcohol, ¿no?, que era lo que le permitía seguir adelante y aplacar su violencia, decía él. Es decir, que LOL pone el énfasis en este caso en las enfermedades médicas más que en las enfermedades mentales, ¿no?, o psicológicas, ¿no? Otra autora de la que os hablé el día pasado, para el anterior, Kathleen Ferris, escribió un libro también sobre Joyce y leyendo sus novelas y leyendo algunas biografías llegó a la conclusión de que el caso Joyce, ¿verdad?, se explicaba perfectamente porque Joyce, según dice esta señora, que se dedicó a leer las novelas de Joyce, tenía neurosífilis. Y que eso era lo que explicaba muchos de los síntomas que tenía a la hora del caminar, de la visión, de ciertas parestesias y cosas así de este tipo, ¿no? Bueno, en fin. Otro autor, Austin Briggs, le dio mucha importancia en el caso Joyce a la cuestión del consumo de alcohol abusivo, decía él, y además compulsivo. Otro de los muchos autores que lo han estudiado, en este caso como desde el punto de vista biográfico, Birmingham le daba mucha importancia, y creo que con razón, a que Joyce era un celoso muy patológico, un celoso por naturaleza, que estaba atormentado por la idea continua de que Nora tuviera o hubiera tenido alguna aventura. Bueno, veis que hay, digamos, repartos de diagnósticos a troche y moche y de todos los gustos y... ahora vamos a centrarnos en qué dice Lacan con respecto a Joyce en este sentido, qué pesquisa sigue, porque la pregunta que recorre el seminario 23, de uno de los últimos de Lacan, con un Lacan ya maduro, es, ¿Joyce estaba loco? Entonces, claro, al hacerse esa pregunta, en realidad tiene que seguir algunas pistas, algunas pesquisas para ver si estaba loco o no estaba loco, pues la pregunta que se hace de entrada, ¿no? Vamos a ver un poquito todo esto, cómo lo formaliza él, etcétera, ¿no? Como os digo, en el seminario 23 está recorrido por esta pregunta, toda la argumentación, todos los desarrollos, y va dando pie, se puede decir así, a la formulación teórica del nudo Borromeo y del santóm, del síntoma con un TH. Pero también debo deciros que en ese seminario, y lo he mirado esta mañana antes de ir a trabajar, cuando me levanté pronto para repasar la clase, en ningún momento, fijaros, aparece la palabra psicosis dedicada a Joyce. Lacan durante todo ese seminario no usa, si no recuerdo mal, yo no lo he visto así, nunca el término psicosis. Usa la palabra locura, que es muy indicativo de cosa que no había usado por otra parte nunca, ¿no? O sea, no puede haber hablado de locura en algún momento determinado, pero ahí sustituye la palabra psicosis
por la palabra locura. Aunque la construcción o la interpretación que hace del caso Joyce es como si fuera un psicótico, es decir, que él va siguiendo todas las pesquisas de algún tipo de fallo en la función paterna o en el anudamiento borrole. ¿De acuerdo? Es decir, que él sigue esa pesquisa, sigue esa hipótesis de que estaba loco, pero no dice nunca la palabra psicótico, psicosis, ¿no? Perfecto. Estaba loco, si no estaba loco, todo eso está ahí a lo largo del seminario, pero es una pregunta que él no responde con claridad. No dice en un momento, pues estaba loco. No, no. Hace la construcción como si estuviera loco, pero no lo afirma en ningún momento. Para responder esa pregunta, él indaga y sigue algunas pesquisas de algunos elementos y signos clínicos que le resultan a él especialmente llamativos. Yo los he reunido en torno a ciertas coordenadas. Una de ellas es el lenguaje, otra es el cuerpo, otra es la supuesta o pregunta por si Joyce era un redentor, otra es la relación de Joyce con su padre y otra es la relación de Joyce con su hija. Principal no las desarrolla completamente, las apunta y estudia algunas de ellas con cierto detalle. Y esas son las que yo voy a tratar de exponeros, ¿no? En esta clase me voy a limitar entonces a comentaros lo que dice Lacan al respecto y a partir de la siguiente ya vamos a comenzar a leer la pesquisa que me parece a mí más interesante, que es la de la relación que tiene Lucia Joyce con su hija Lucia Joyce, porque hay una proporción inversa entre la clarividencia de su hija y la ceguera que iba adquiriendo su padre. Y la convicción a veces muy llamativa de Joyce en que su hija era clarividente, ¿no? No telépata, clarividente. Bueno, entonces esto es lo que vamos a tratar de indagar en próximas clases, ¿no? El seminario 23 de Lacan, que se llama el síntoma, el santoma, escrito con TH, es un seminario de elaboración ya muy tardía de Lacan, que es bastante diferente en algunos puntos de vista del seminario 3, que es el seminario clásico, donde Lacan se propone el estudio de la psicosis desde un punto de vista, vamos a decir así, estructuralista. Es decir, que el seminario 3 es del año 55-56 y el seminario 23 pues es 20 años después aproximadamente. Entonces, hay una serie de cambios que es importante entenderlos entre estos dos seminarios, porque la obra de Lacan va dando muchas vueltas, va madurando, se puede decir así, y va dando lugar a otro tipo de formulaciones que es importante entenderlas. Son formulaciones que a menudo suceden en las obras de los grandes pensadores de la psicopatología, en este caso del psicoanálisis, pero no solamente del psicoanálisis, sino de la psiquiatría clínica, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente cuando lleva muchos años en general le suele dar vuelta un poco a lo que decía al principio y lo suele ir cambiando, siguiendo además una lógica que va de lo más categorial al inicio a lo más continuista al final. Esto es algo que vemos en otros muchos autores. No necesariamente psicoanalistas, sino, por ejemplo, Kraepelin mismo, que no tenía nada que ver con el psicoanálisis, al contrario, lo despreciaba abiertamente siempre que tenía ocasión. ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede por algo que vosotros iréis experimentando vosotros mismos, en tanto en cuanto al principio nos sirven de consuelo y nos aportan una cierta seguridad las categorías clínicas y decir, mira, fulanito al que hemos visto hace un rato es un tal, lo diagnosticaríamos de cuál. Y esto parece que nos da nos aporta una seguridad porque nos aporta un cierto conocimiento. Cuando ya adquieres seguridad en tu trabajo por otros medios, ¿verdad? No necesitas afianzarte ni mucho menos afirmarte en los diagnósticos, no porque no los uses ni que los creas innecesarios, que no, que a mí me parecen necesarios, porque te dan una orientación, una pesquisa, ¿no? Una pista,
sino porque, bueno, te interesa más otro tipo de cosas que si no te entorpeces con la cuestión de las categorías puedes ver con más claridad. Cosas más personales, más singulares, más propias de cada quien, no de todo el mundo, ¿no? O de todo el mundo que sea parecido porque tenga un diagnóstico similar, ¿no? Entonces, este seminario 3 se llama así, las psicosis, se llama la psicosis y en realidad solo estudia la paranoia, es decir, que no, tenéis que tener un poco la perspectiva de que el enfoque de la psicosis de Lacan está mirado completamente desde el punto de vista de la paranoia. La esquizofrenia aparece muy, muy poco y la melancolía ni se menciona. Es decir, que es un territorio que hay que ir ampliando la perspectiva lacaniana, hay que irla ampliando al terreno de la melancolía, al terreno de la esquizofrenia, porque su punto de vista de la psicosis es la mirada desde el punto de vista de la paranoia, principalmente, ¿no? Entonces, este punto de vista es estructural, es decir, de categorías, tiene una serie de ventajas, ¿verdad? A la hora de aporta una serie da una serie de resultados de estudio muy interesantes, porque si tú estudias algo desde el punto de vista categorial, estructural, quiere decir que vas a estudiar un elemento en oposición a otro, ¿verdad? Y claro, esto, si queréis hacer una investigación, basta con que cojáis los conceptos delirio y alucinación, alucinosis y alucinación. Bueno, pues ya tenéis ahí para empezar a qué? Pues naturalmente a oponer, a ver lo que se parece, a ver lo que no se parece, etcétera, etcétera. En ese sentido, este tipo de estudios tan categoriales como el de Lacan aquí o el de Kraepelin en otro ámbito completamente distinto, pues aportan en ese sentido pues elementos fundamentales, por ejemplo, sobre el estudio de los fenómenos elementales. ¿Qué tipo de experiencias um, puede vivir una persona antes de pegar el campanazo de la locura, ¿no? ¿Qué hay ahí, se puede decir así, antes de que la locura sea una locura ruidosa, ¿no? Todo el estudio de los fenómenos elementales. Algo, por otra parte, muy desarrollado en la clínica de Clerambault, de Seglas, de los alemanes, de Neisser, etcétera, ¿no? Meinert, etcétera. Se le presta también una especial atención al desencadenamiento o a la crisis, o Lacan no llama desencadenamiento por la cuestión significante, donde hay un deseslabonamiento de un significante, ¿no? Pero lo podéis llamar crisis o entrada en la psicosis o como queráis llamarlo, ¿no? ¿Qué le interesa a Lacan ahí? Pues naturalmente le interesa ver en qué coyuntura se produce el desencadenamiento. Él da cuenta de un tipo de coyuntura, probablemente hay muchas más, por lo que vemos, ¿no? Pero da cuenta de una que estudia muy bien, que es el encuentro con Ampère, con un padre, y que él estudia a lo largo del seminario de muchas maneras, especialmente hay una de ellas muy buena, que es en los capítulos ya finales, uno de ellos es el llamado, la alusión. Es decir, cuando un sujeto psicótico se ve confrontado a tener que dar cuenta de algo para el que le falta, se puede decir así, unas páginas en el libro de la vida. Entonces, de pronto aparece esa especie de agujero en lo simbólico, no tiene respuesta porque no, en realidad eso no ha conseguido simbolizarlo, es decir, escribirlo en la novela de la vida, ¿no? Bueno, después da cuenta también de los fenómenos elementales, del desencadenamiento, da cuenta también muy bien de la estabilización, cómo se estabilizan los locos que se estudian desde este punto de vista en este seminario. Pues esos locos son locos principalmente delirantes, muy esreverianos, ¿no? Es decir, que da cuenta de cómo se puede alguien estabilizar delirando. Bueno, hay miles de estabilizaciones, de reequilibrios que no son el delirio, pero ahí se estudia principalmente que no es ni mucho menos, como digo, el único, pero es muy importante porque hay muchos psicóticos que echan mano del delirio. Y algunos delirios bien llevados son, la verdad es que son muy útiles desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Y estudia, por último, este modelo, ¿no? La clínica diferencial neurosis versus psicosis. Neurosis versus psicosis. Es decir, que
Si quieres conocer algo, le pones su opuesto, estableces un binario, que es con lo que pensamos nosotros, y lo contrario de la neurosis es la psicosis. Y a partir de ahí ya construyes dos castillos completamente, digamos, distintos uno del otro, pero simétricos e inversamente simétricos, ¿no? Entonces, bueno, pues estás un poco el forzamiento de este tipo de modelos que se van elaborando, haciendo oposición entre un elemento y otro, otro y otro y otro y otro, y después te da una especie de resultado algo artificial, naturalmente, y bastante alejado de la realidad clínica, o de toda la realidad clínica, mejor dicho, ¿no? Pues te da este tipo de composiciones binarias, pero muy útiles por otra parte, porque estos elementos que os he dicho los matiza, los estudia con un detalle que no se pueden estudiar de otra manera si no es así. El otro punto de vista que ya está desarrollándose en el seminario 23 es el punto de vista más continuista. Ya no se trata de estructuras clínicas, sino de algo que va, digamos, es más elástico. Ya no es la pregunta cómo se vuelve uno loco, ¿no? ¿Cómo se vuelve uno loco? ¿Por qué este está loco y este no está loco? ¿No? Es que partes como de una diferencia. Más bien, aquí la pregunta es de otra índole, es ¿en qué momento uno se vuelve loco? Es decir, que se supone que esta pregunta, ¿en qué momento se vuelve uno loco? Ya da a entender que de locos todos tenemos un poco, y de cuerdos también, ¿no? Pero ¿en qué momento llega, digamos, algo se rompe ahí y es más loco que cuerdo, ¿no? Bueno, es un punto de vista distinto al anterior, que en general los modelos en psicopatología van rotando de un modelo continuista a uno discontinuo, o de uno discontinuo a uno continuo. Entonces, y así seguiremos per secula seculorum. Y yo creo que lo importante aquí es no sustituir uno por otro, sino tener los dos presentes y cuando uno se agota, echar mano del otro, etc. Bien, entonces, en esta indagación del patos, de la psicopatología, como os decía, las preguntas van cambiando. Si sois capaces de entender lo que os voy a proponer ahora, habréis entendido un poco la lógica de este tipo de desarrollos teóricos, del desarrollo de estos modelos, ¿no? La pregunta en el modelo categorial del seminario 3, pues sería, como os decía antes, ¿cómo se distingue un loco de un cuerdo? ¿Qué hace que una persona esté loca? Etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta en el seminario 23, en el modelo más continuo, ¿a partir de cuándo se vuelve uno loco? ¿No? Porque aquí ya hay algo que ha cambiado, ¿no? A partir de cuándo se vuelve uno loco, quiere decir que de locos todos tenemos un poco, ¿no? Que hay formas de locura más discreta. Bueno, o que se plantea así, ¿no? O que hay formas de neurosis más locas, también se podría plantear de esa manera, pero no se ha desarrollado desde ese punto de vista, sino más bien desde el punto de vista distinto, ¿no? El problema es que al introducir esta modalidad, ¿no? Que hay locuras más discretas, que hay psicosis más discretas o más ordinarias, pues se ha llevado esto probablemente, a mi manera de ver al menos, a un exceso, ¿no? De diagnosticar psicosis al tuntún, a troche y moche, bueno, y convertir eso, pues para citar naturalmente a Miller, más que en iluminar una realidad clínica, a veces convertirlo en un asilo de la ignorancia. Porque diagnosticas a todo el mundo lo mismo y te quedas tan oreado. Y la verdad es que durante 15 años hasta ahora se ha diagnosticado a troche y moche de psicosis ordinaria a todo Dios. En fin, a mí me parece que eso no es correcto, la verdad. El uso de la palabra psicosis hay que restringirlo lo más posible a las personas que verdaderamente sean psicóticas. Lo demás lo dejamos un poco en el aire porque es un diagnóstico muy severo y por tanto tiene unas consecuencias sobre los pacientes muy graves y es mejor dejarlo un poco solamente para la gente que esté muy zumbada, ¿no? Bien, el énfasis de este modelo se pone
en el hecho de cuándo, ¿no? ¿Cuándo pasamos, se puede decir así? ¿En qué momento ya estamos pues, hemos atravesado la línea de la locura, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que estos dos modelos hay que considerarlos complementarios, que hay que considerar complementario lo que nos puede aportar Paul Schreber, lo que nos puede aportar también James Joyce, en el caso de que Joyce fuera loco, que bueno, podemos suponer, pero yo no lo conocí y por tanto todo lo que vaya más allá de la suposición es un atrevimiento. Vamos un poquito para que entendáis también, fijaros, desde el punto de vista de las experiencias o de los fenómenos de la locura, cómo se veía, y esto es lo importante que quiero que entendáis, cómo se veía en los años 50, en el periodo glorioso de las estructuras de Lacan, y cómo se veía en los años 70, o al finales de los 70, la cuestión, el mismo fenómeno, la misma experiencia, cómo se veía en un momento y en otro. Por ejemplo, tomemos las alucinaciones o incluso los trastornos del lenguaje, ¿no? Bueno, las alucinaciones en el seminario 3 tienen una importancia fundamental. Se estudian de muchos puntos de vista, especialmente las alucinaciones verbales, ¿no? Se hace de la alucinación verbal un signo casi patognomónico de la locura. Es decir, que la alucinación se asimila a psicosis y punto, ¿no? En cambio, si cogemos al mismo autor, a Lacan, y lo miramos, leemos su obra no en el año 56 o 55, sino en el año 97, y nos vamos a un seminario, que es un juego de palabras, l'insuccès de l'imbégu. Bueno, no sé qué quiere decir esto, que suena un poco como unbewusst, inconsciente en alemán. A la lección del 17 del 5 de 1977. Es el seminario de Lacan, no sé cuál es, el 24, el 20, no sé cuál es. Dice en concreto allí, fijaros, recordad lo que hemos hablado de la alucinación. Dice, y entonces Lacan, 20 y pico años después, dice, no hay nada más natural que el automatismo mental. O sea, que el automatismo mental, que era la forma, se puede decir así, de nacer a la locura, a algún tipo de psicosis esquizofrénica, ¿no? Tal como lo había pensado Clérambault, donde el hombre es hablado, ¿no? Donde las alucinaciones verbales toman esa fortaleza y el hombre es más bien una fuente parásita que recibe su propia voz y su propio pensamiento, ¿verdad? De él mismo, aunque atribuida a otro, ¿no? Pues 20 y pico de años después, Lacan considera que eso es lo normal. No hay nada más natural que el automatismo mental. Y dice que esa invención de Clérambault es una experiencia que se puede extender a todos los mortales. Y un poco después, Miller comenta estas palabras, ¿no? En un texto que os recomiendo que leáis, que es muy bueno, se llama Enseñanza de la presentación de enfermos. Y entonces lo que dice Miller es justamente esto que acabo de decir, que recoge Lacan. Él se hace eco y lo dice con sus palabras, ¿no? La pregunta no es ya qué es un loco, sino cómo se puede uno, cómo no todos nos volvemos locos. O sea, la pregunta no es en este momento, ya en esta perspectiva clínica, continuista, ¿qué es un loco? Eso es para el seminario 3. Ahora lo que interesa es cómo se puede no ser loco. Fijaros cómo se ha invertido completamente la pregunta, ¿no? Pero la pregunta, aunque vaya en la misma dirección, está formulada de manera distinta. La primera pregunta, ¿qué es un loco? Implica que hay locos y no locos. La segunda pregunta, ¿cómo se puede no ser loco? Implica, lo que os he explicado de 40 maneras, la perspectiva de la locura como
hermanada o mezclada con la razón misma, ¿no? La razón y la locura no son lo contrario, sino que son elementos que tienen elementos comunes. Es la perspectiva introducida en la filosofía por Schelling, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso hablamos hace poco. Entonces, Miller dice al final, una especie de broma, ¿no? La normalidad es la xenopatía o el automatismo mental, llamadlo como queráis. Entonces, en esa época de la que estamos hablando también, los trastornos del lenguaje habían adquirido una preponderancia muy grande en la obra de Lacan, de tal manera que el propio Lacan dice en un momento determinado del seminario 3, dedicado a la psicosis, dice: rehusé dar un diagnóstico de psicosis, se refiere a una paciente que había atendido recientemente, ¿no? Rehusé dar un diagnóstico de psicosis a esta señora por una razón decisiva. No había ninguno de los trastornos que son nuestro objeto de estudio este año, que son trastornos del orden del lenguaje. Y que como no había encontrado trastornos del lenguaje, no diagnosticaba psicos. Bueno, el trastorno del lenguaje es un punto de vista, ¿verdad?, que es como forzar demasiado la semiología clínica, ¿no? Encuentras trastornos del lenguaje, hay psicosis. No los encuentras, no hay psicosis. Bueno, eso no quiere decir que sea correcto clínicamente, que no lo es. Quiere decir únicamente que si tú piensas así, estudias los trastornos del lenguaje con un lujo de detalles fabuloso y te va a venir muy bien para formarte como psicopatólogo. Pero no quiere decir que si no hay trastornos del lenguaje no haya psicosis. O incluso no quiere decir que si hay trastornos del lenguaje sea psicosis. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se plantea después en el seminario este 23, etc. Todo esto va dando vueltas, pero lo que quiero que entendáis es eso, ¿no? Lo que quiero que entendáis es que Lacan usa dos modelos distintos, porque en un modelo binario es neurosis o es psicosis. ¿Y por qué es neurosis o es psicosis? Y entonces la razón, digamos, patogénica o incluso psicológica sería: ¿funciona el nombre del padre? No funciona el nombre del padre. Ya está, no hay más. Si funciona, neurosis. Si no funciona, psicosis. Dos continentes distintos. Bueno, pues sí, es un modelo muy sencillo, tiene aporta grandes cosas, pero bueno, pero es un modelo que da cuenta de una parte pequeña de la realidad clínica. Bueno, entonces, para querer dar cuenta de una parte mayor de la realidad clínica, Lacan en un momento determinado se da cuenta que tiene que variar el modelo tan rígido, tan estrecho. Perfecto, y así es como lo hace. Entonces, ese modelo al que le va dando, a ver si soy capaz de explicaros esto, ese modelo al que le va dando forma es el modelo de lo que se llama el nudo Borromeo. Borromei es una familia italiana, ¿no?, que tenía como un emblema, no sé cómo se dice, estandarte, ¿no?, tres aros que estaban cogidos entre sí. La estructura topológica del anudamiento Borromeo, bueno, eso lo habréis visto, el nudo Borromeo, porque John Bonham, el batería de Led Zeppelin, lo tenía siempre puesto en el bombo, ¿no? Es decir, que si no habéis leído a Lacan, por lo menos espero que conozcáis a Led Zeppelin. Entonces, fijaros que el batería ha sido el mejor batería de la historia del rock. John Bonham tenía los tres nudos de la familia Borromei en el bombo, ¿no? Bueno, son estos tres aros, ¿verdad?, que están cogidos de tal manera, pero desde el punto de vista topológico tienen una propiedad. La propiedad del nudo Borromeo es que si cortas uno de ellos, haced la prueba si queréis, los otros también se sueltan. Es decir, que entre sí se van sosteniendo los tres, pero si cortas uno, todos se sueltan. ¿De acuerdo? Claro, entonces ahora tenemos, fijaros, al principio teníamos una disyunción, o neurosis o psicosis. Ahora tenemos tres elementos. Si quieres ampliar la clínica y tienes tres elementos, ¿cómo haces?
para ampliar, digamos, para que tu modelo psicopatológico se adapte un poco más a la exuberancia de la realidad clínica. Yo no sé cómo lo pensó Lacan, pero yo como lector digo, a ver, tengo 3 elementos. Si introduzco la tijera sería el mismo modelo anterior, la no función del nombre del padre. Se me desorganiza todo el tinglado. Con lo cual no puedo ir por ese lado. Es decir, lo que tengo que pensar es cómo 3 elementos que se desanudan, ¿verdad?, pueden permanecer anudados de muchísimas maneras. ¿Cómo se puede reanudar todo eso? Entonces, aquí aparece una concepción completamente nueva, ¿no?, que es que el nudo borromeo, esos lazos, ¿verdad?, se pueden desenlazar, pero se pueden reanudar o volver digamos, a tomar un funcionamiento borromeo, es decir, unido, a través de un cuarto elemento. Y ese cuarto elemento, que es otra especie de anudamiento interior, ¿no?, es lo que Lacan llama el santón, ¿no? Entonces, aquí entramos ya en otra perspectiva completamente distinta. ¿A dónde voy con una perspectiva completamente distinta? Porque esta perspectiva está mucho más abierta a otro tipo de realidades clínicas, ¿no? No solo clínicas, sino especialmente terapéuticas. Es decir, que la gente puede tener un lapsus en el lazo, son expresiones de Lacan, es decir, eso se puede desanudar, pero se puede reanudar de alguna otra manera. No solo a través del delirio, de la identificación, de las cosas clásicas que conocemos por las formas clásicas de la psicosis, sino de muchas otras maneras. Es una ampliación, se puede decir así, de la perspectiva clínica. En lugar de ampliar, llegados ahí, tenemos 2 opciones. ¿Cómo ampliamos la perspectiva clínica? Podemos multiplicar las categorías y decir, entre la neurosis y la psicosis existen 16 tipos distintos de estructuras intermedias. Una manera, ¿no? O ampliamos la psicosis, estudiamos un poco más la melancolía, que no la hemos estudiado nunca, o la esquizofrenia, que la hemos estudiado mucho. Bueno, no. Esto da otro tipo de posibilidades, ¿no? Da unas posibilidades a partir de las cuales se desarrolló mucho el estudio de la locura normal, es decir, de gente que se rompía, pero se reequilibraba de nuevo. Bueno, a ver si soy capaz de explicaros un poquito esto, porque aquí está todo el intríngulis de los 2 modelos importantes que usa Lacan y que se puede complejizar todo lo que se quiera su explicación, pero en el fondo, como epistemólogo, como estudiante de la clínica, ver rápidamente cómo se plantea un problema irresoluble y cómo se busca una solución. Entonces, bueno, el nudo borromeo con los lazos, los aros y lo imaginario, lo real y lo simbólico, bueno, eso se puede desbaratar, pero se puede solucionar de alguna manera. Me recuerda mucho toda esta cuestión a la teoría hipocrática naturalmente de las crasias y de las discrasias, es decir, de cómo distintos elementos pueden faltar aquí, pueden sobrar allí, pueden buscarse distintos equilibrios de los humores, ¿no? En toda la teoría humoral trata un poco de estas proporciones y cómo volver a unas ciertas proporciones equilibradas. Bueno, son modelos que están ahí siempre en el pensamiento. ¿Pero ¿De cobra con acuerdo? tarjeta? Entonces, recordad esto, el nudo se puede deshacer, pero se puede reparar. Es decir, que antes no se podía reparar, ¿no? El que era psicótico siempre, el que era neurótico siempre. Eso es otro modelo de pensamiento. Ahora, a través de un cuarto nudo, de un santoma, todo eso se puede rehacer, ¿no? Y esa es la operatividad, se puede decir así, de esta concepción, en concreto este concepto síntoma o santoma, que en francés suena igual. Santoma y santoma suena igual. Simple que este nuevo término que usa Lacan ahora en este seminario, pues en esos años, un poquito antes ya, lo escribe con TH. S-I-N-T-H-O-M-E, Santoma. Bueno, fonéticamente suena igual, pero desde el punto de vista
de su escritura es distinta. Y él le da una explicación hecha a mano de Santo Tomás y de no sé qué cosa. Bueno, en fin, esto ya no nos interesa menos, ¿no? Entonces, para un sujeto psicótico, ¿verdad? Eh, un tipo de amarre no borromeo, ¿verdad? Se puede llegar a dar a través del santón y permite ese santón, esa invención, del tipo que sea, cada uno tiene la suya. Joyce tiene la suya a través del ego y de la escritura, ¿verdad? Le permite reparar lo que sería el anudamiento borromeo que se ha, en un momento determinado, se ha cortado por, por el lapsus del nudo o por el error del anudamiento o lo que sea. Bueno, me parece que os he explicado un poquito de manera muy sencilla toda esta cuestión. Entonces, una cosa más para ir centrándonos en Joyce, ¿no? Veis, sobre todo, que en este modelo último del nudo borromeo y del santón, del anudamiento, a través del santón, reanudamiento, lo que se ven son múltiples posibilidades de reequilibrio. Es decir, que la gente se puede poner patas arriba, pero puede encontrar algún tipo de solución. Esto yo creo que es lo más interesante de este modelo, ¿no? Como veis, desde tiempos inmemoriales existen dos maneras de concebir la locura. Una, lo opuesto a la razón, y ahí tenemos todo el campo de las categorías, ¿verdad? La melancolía es una cosa, la manía es otra, la esquizofrenia es otra, tal. Y otra, la locura y la razón son primas hermanas y no es lo contrario, sino lo otro de la razón. Ahí tenemos un universo donde la condición humana, entre el loco más loco y el cuerdo más cuerdo, siempre hay una continuidad. Bueno, pues estos dos modelos de los que os he hablado desde hace años son los que están en juego una y otra vez en todos los modelos psicopatológicos. El de Lacan, el de Kraepelin, el de Wernicke, el de todos los grandes pensadores de la clínica, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver en qué se apoya Lacan para, en un momento determinado, en su madurez, suponer que hacerse esa pregunta. ¿Joyce estaba loco? Esa pregunta fue examinada por Lacan desde distintos puntos de vista. Probablemente hay más puntos de vista, desde luego, sobre los que se puede incidir, por ejemplo, los celos, ¿no? De los que os he hablado. No están estudiados en estas pesquisas que Lacan sigue, ¿no? El carácter paranoico, que el carácter paranoico no quiere decir que sea paranoico, pero tiene en fin, una pegada un poco importante de soberbia, autorreferencia, vanidad, narcisismo, etcétera, ¿no? La depresión, ¿no? Joyce, que es un tipo con un raspe muy depresivo en algunos momentos de su vida, al final, sobre todo, como os recordaba el día pasado, ¿no? Bueno, Lacan lo centra sobre todo en lo que yo he sintetizado aquí en relación con el lenguaje, con el cuerpo y algunas cosas de la relación con el padre y con su hija Lucia. Vamos al grano para ver lo del lenguaje. Con respecto al lenguaje hay dos elementos, es un orden que yo le he dado aquí, no se podría ordenar de otra manera. Pero bueno, Lacan habla de las epifanías y de las palabras impuestas, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Lacan da a entender que las epifanías, de las cuales el propio Joyce hablaba, y las llamaba así, son signos desde el punto de vista diagnóstico o experiencias desde el punto de vista de lo que el sujeto experimenta, que tienen mucho que ver, digamos, con el vacío de significación y el relleno, por tanto, de certeza, que eso siempre va junto. Es decir, quedaros si no lo entendéis, esto ya lo explicaremos otro día más. Epifanía sería como una especie de luminosidad de la certeza de algo, ¿no? Lo conocéis perfectamente este asunto pues, cuando habéis estudiado la psicopatología y sobre todo habéis leído a los clásicos y sobre todo habéis leído a los autores alemanes, a Schneider, a Kurt Schneider, etcétera, cuando hablan de la revelación, ¿no? Bueno, pues la epifanía, entiendo yo, que es a lo que se refieren aquí,
es como una especie de revelación a pequeña escala. Una cosa es una revelación de un psicótico que se quedan hasta como perplejos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, tienen un camino ya en la vida, ¿no? Y otra cosa es una epifanía, que son repentinas, dice Joyce. Las epifanías que yo uso para mi escritura, porque él usaba, tomaba nota de ciertas epifanías que tenía, son repentinas manifestaciones espirituales. Es así como las define él. Vamos a ver qué es esto, a qué llama Joyce epifanías, y después vamos a ver qué quiere decir, si es que se puede juzgar esto como una revelación. Por ejemplo, voy a citaros a Stanislaus Joyce, el hermano de Joyce, que lo conoció mucho porque vivió con él e incluso le tuvo que pagar la vida durante años, ¿no? Y en el libro este del guardián de su hermano, que se llama así el libro que escribió Stanislaus Joyce, uno de sus hermanos más pequeños, dice lo siguiente, dice, otra forma experimental de su impulso literario, fijaros, él ya lo enmarca, la cuestión de la epifanía, como una forma de creación literaria, ¿no? Otra forma experimental de su impulso literario consistió, mientras vivíamos en esa casa, en la anotación de lo que Joyce llamó epifanías, manifestaciones o revelaciones. Jim, como lo llamaban la familia, como lo llamaban en casa, Jim despreció siempre la simulación y estas notas fueron, en un principio, observaciones irónicas sobre deslices, pequeños errores y gestos, cosas baladíes, mediante las cuales la gente traiciona las múltiples cosas que es capaz de disimular. Las epifanías, continúa Stanislaus Joyce, son esbozos. Nunca tenían más que una docena de líneas, pero siempre con observaciones de gran exactitud sobre un tema fútil. Bueno, va por la playa y de pronto ve una especie de figura y se le aparece esta especie de epifanía como que eso fuera no se sabe qué, ¿no? Entonces él toma nota y después cuando está escribiendo lo saca y lo mete en el relato cuando le conviene, etc. Así que ¿hasta qué punto ese tipo de experiencias pueden calificarse de revelaciones psicóticas o son, digamos, raptos, que, por llamarlo de alguna manera, que tiene y que usa después para acoplarlos en sus relatos? Ahí tenemos ya un motivo de debate. Desde luego, quienes han sido forofos de quienes son forofos de diagnosticar a Joyce de psicótico o de loco, toman las epifanías como un criterio muy evidente. Pero bueno, nosotros tenemos que ser un poco prudentes, ¿no? Para la hora de... No digo que lo sean ni que no lo sean, pero yo por este tipo de experiencia, muy claro, estas cosas hay que verlas con más claridad, ¿no? Bueno, las palabras impuestas es otra cosa que saca Lacan a colación cuando habla de Joyce y su relación con el lenguaje, habla de las palabras impuestas, ¿no? Las palabras impuestas no tienen que ver con el automatismo mental ni con la xenopatía, ¿eh? Son cosas de un perfil bastante bajo. No sé si se podrían llamar experiencias psicóticas o no. Hay que, pero sí que voy a informaros sobre lo que es esto, ¿no? Lacan, naturalmente, las vincula, las palabras impuestas. Joyce dice que él le supone que tiene palabras impuestas, ¿no? Y eso lo vincula con la carencia de padre, ¿no? Que afectó a James Joyce. Joyce, al respecto de esto que llama palabras impuestas, y que él las describe, le escribió una carta a la señora Weaver, Miss Weaver, explicando lo siguiente, ¿no? Que la voz de su padre le afectaba. La voz de su padre le afectaba. Y dice literalmente, me parece que su voz de algún modo entró en mi cuerpo o en mi garganta, últimamente más que nunca, especialmente cuando suspiro. Eso es una carta de 1932. Si queréis el próximo día la leemos entera. Dice Joyce, de nuevo, me parece que su voz de algún modo entró en mi cuerpo o en mi garganta, últimamente más que nunca, especialmente cuando suspiro.
Bueno, pues esto puede ser una pesquisa para decir, joder, a ver si este tío era un xenópata, es decir, algo dentro de él le estaba hablando a sí mismo. O puede decir, joder, dice, me parece que su voz, o sea que tampoco lo tenía muy claro, ¿no? En fin, estamos moviéndonos en un terreno, se puede decir así, un poco arduo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. También señala que la muerte del padre, el propio Joyce, no modificó ni intensificó esa experiencia, la del amor, ¿no? Lacan le da mucha importancia a esta cuestión en ese momento, en la medida en que tiene entre manos, había presentado un caso, que el de Santán, me parece, de las presentaciones que periódicamente realizaban en el hospital de Santán, de un tipo que sí que estaba loco como las maracas de Machín, ¿no? Un esquizofrénico en el sentido de que era un hombre con automatismo mental, ¿no? Y Gerard, ¿cómo se llama este señor? No recuerdo su nombre, pero un día podemos leer su caso, la entrevista que le hace Lacan. Es un hombre que es un hombre hablado, no tiene dificultad. No es tanto que se imponga algo, ¿no? Es que se le impone una voz, pero una alucinaciones contundentes, ¿no? Bueno, tanto con respecto a las epifanías como a las palabras impuestas, pues aquí tenemos desde el punto de vista psicopatológico, ah, pues dos tipos de experiencias, que no se sabe si, yo no me atrevería a meter en el cajón de experiencias psicóticas, porque nunca hablé con Joyce, porque no sé el grado de la densidad de la certeza que tenía eso para él, si es una manera de expresarse, si es una metáfora, etcétera, etcétera. O incluso aunque sea una epifanía, que quien no tiene de vez en cuando piensa, dice, coño, qué ocurrencia, y es una ocurrencia que tiene, en ese momento puede conjuntar ciertas pesquisas que uno estaba siguiendo sobre otra cosa, ¿no? O incluso que en esta cuestión de las palabras impuestas, bueno, ¿y quién? En realidad todos somos hablados, ¿no? El asunto es cómo no nos damos cuenta, ¿no? De que somos hablados desde otro lugar, por otros, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos, otra pesquisa más. Esta también, la gente que ha seguido a Lacan a pedem literae, al pie juntillas, ¿no? Pues la ha tomado, digamos, como el no va más de la precisión clínica y de no sé qué. En cambio, vamos a ver, es también poco borrosa en cierta medida, ¿no? Es con respecto al cuerpo, a la relación que Joyce tiene con su cuerpo. Bueno, pues seguramente tiene una relación rara, pues sin duda. Y entonces Lacan lo apoya especialmente en un episodio que está recogido en la novela Retrato del artista adolescente, en la que Joyce escribe algo, ¿verdad?, de lo que él vivió cuando estaba estudiando en el colegio de curas, y una discusión a propósito, pues seguro que estaban discutiendo de estética o de cosas de esas que le interesaban tanto a Joyce, y acabaron dándole una paliza, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, Lacan lo lee y cuando comenta en el seminario, dice, cualquier psicoanalista notaría que en ese pasaje la relación que Joyce tiene con su cuerpo le llamaría la atención como un índice o como algo que le sugeriría la psicosis, ¿no? La locura, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el pasaje? Vamos a ver. Dice así, voy a leeros el texto porque vosotros igual sois capaces de no haber leído el retrato del artista adolescente. Entonces, os recomiendo que lo leáis, pero voy a leeros el pasaje este famoso. Dice, la discusión sobre Byron y la herejía y la pelea con tres condiscípulos que figura en el retrato del artista, dice, esto lo dice Stanislaus Joyce. Es un comentario que establece su hermano comentando algunos pasajes de su obra, y en concreto hay uno de estos. La discusión sobre Byron y la herejía y las peleas con tres condiscípulos que figuran en el retrato no son inadvertidas ni exageradas, dice su hermano. Dice,
Fue brutalmente tirado contra un alambre de púa y mi madre tuvo que remendar las rasgaduras de sus ropas para que pudiera ir al colegio la mañana siguiente, dice en la página 81. Bueno, entonces en ese marco de la discusión sobre Byron, hay tres estudiantes que la emprenden a bastonazos, no, con los rabos estos duros de las coles, ¿no? Y a patadas con Joyce. Y entonces escribe lo siguiente. Joyce escribe, Stephen, que es su alter ego en esta novela, Stephen, debatiéndose a patadas bajo los bastonazos y golpes del troncho de la col, de una col nudosa, de un troncho nudoso, fue empujado contra una alambrada erizada de pinchos. Al fin, tras una serie de embestidas, logró desasirse. Sus verdugos huyeron en dirección al camino John, riendo y mofándose, mientras él, medio cegado por las lágrimas, echó a andar vacilante, crispando los puños, enfurecido, sollozando. Y continúa. Y ahora, mientras recitaba el no sé qué tal, entre las risas indulgentes de los otros dos, y mientras las escenas de este ultrajante episodio pasaban incisivas y rápidas por su imaginación, se preguntaba, ¿por qué no guardaba mala voluntad a aquellos que le habían atormentado? Se pregunta Joyce, Stephen Dedalus en la novela, ¿por qué no guardo mala voluntad con los que me han atormentado? No había olvidado en lo más mínimo su cobardía y su crueldad, pero la evocación del cuadro no le excitaba al enojo, de que se había quedado un poco frío, no se encabronaba. A causa de esto, todas las descripciones de amores y de odios violentos que había encontrado en los libros le habían parecido fantásticas. Y aun aquella noche, al regresar vacilante hacia casa, a lo largo del camino John, había sentido que había una fuerza oculta, que le iba quitando la capa de odio acumulado en un momento con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. Y dice de ahí, claro, dice Lacan, joder, algo de la relación con el cuerpo de este hombre no funciona bien. En este desanudamiento del cordel o del anillo imaginario. Algo aquí no funciona bien, ¿no? Y esta curiosa relación con el cuerpo es la que le llamó la atención a Lacan, y de ella deduce Lacan un fallo o una falla en el anudamiento borromeo, en el que lo imaginario, en esta época, el cuerpo, se desliza de suerte que el desligamiento o el desasimiento es decir, algo se desliga como si fuera una especie de desligamiento o desasimiento del propio cuerpo, que le parece irse así con la piel, como si una fruta madura, un higo, cayera, digamos, la piel y te quedaras con la parte interior. Bueno, al final del seminario, Lacan sitúa ahí el ego de Joyce, el ego, ya os hablaré de esto, como síntoma, como empalme correcto. Bueno, entonces Lacan de aquí saca naturalmente esta conclusión y lo vincula con la locura, con la falta con el error del anudamiento, etcétera. Y muchos lectores de Lacan, muchísimos, casi todos, ¿no? Dan esto como una especie de signo evidente de esta locura y de esta patología, de este signo tan evidente de psicosis en cuanto a que su relación con el cuerpo está como desorganizada, el cuerpo está como desapropiado, ¿no? Bueno, bueno, pues es un detalle. No sé si este detalle se puede considerar un signo patognomónico o es una pesquisa, ¿no? En fin, estos son... La otra cuestión importante es con respecto al padre, ¿no? Lacan sigue arriba y abajo la pesquisa
Joyce tiene un síntoma que parte de su padre, que su padre era carente, de Lacan. He centrado la cosa en torno del nombre propio y he pensado que por querer hacerse un nombre propio compensó la carencia paterna. Palabras de Lacan. Señala después la indignidad del padre de Joyce, un bebedor, un negligente, un fabulador, dado al vituperio, etcétera, etcétera. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Lo que le lleva a Lacan a considerar a este padre radicalmente carente de una dimisión absoluta, instaurando una, dice Lacan, Verwerfung, es decir, una forclusión de hecho. Lacan mide mucho las palabras, no es admirable como en ningún momento se le escapa la palabra psicosis, pero toda la construcción que él va haciendo sobre Joyce, para responder a esta pregunta, Joyce está loco, y él no dice que sí, pero la construcción que hace, fijaros aquí dice, instaurando una Verwerfung de hecho. Falta real del padre que tiene consecuencias en la estructuración psíquica de Joyce, etc. Perfecto. Bueno, entonces esta es otra línea. No voy a continuar por aquí, lo tomaremos en otra ocasión, porque lo que me interesa es... bueno, esto lo recuperaré más adelante para dar la palabra a nuestra nueva residente. Hay otras dos pesquisas más que siguen, muy interesantes las dos. Una es el interés que Lacan tiene durante una lección del seminario por saber si Joyce era un redentor. Y le pregunta al profesor Jacques Aubert acerca de esto. Y le pregunta incluso insistentemente, ¿usted cree que Joyce era un redentor? La gente que no tiene una formación clínica, esta pregunta le pasa desapercibida. Pero las personas que trabajamos habitualmente con locos, claro, esta pregunta es crucial. Si a esa pregunta uno responde sí, dices, ¿está loco? Seguro. No, pero el caso es que aquí Jacques Aubert no lo confirma. Que Joyce fuera un redentor. Si es un redentor, quiere decir que es un delirante. No hay que decir que el delirio de redención o la megalomanía es siempre una respuesta al delirio de persecución. Es decir, un perseguido se puede reequilibrar, digamos, asumiendo una misión redentora. Podría haber dicho misión, dice redención. Entonces, claro, si uno tiene una misión, es naturalmente porque es alguien que tiene que restaurar el desorden del mundo. Y por tanto, pues eso cae ya dentro del campo no solo de la psicosis, sino de la psicosis delirante. Pero Jacques Aubert no responde, no puede dar una aclaración a esta pregunta. Y la siguiente cuestión, que es donde voy a terminar, es otra pesquisa que Lacan insinúa, ¿verdad? Y dice alguna cosa de ella, es la relación tan especial que Joyce tenía con Lucia Joyce, con su hija pequeña. Y en la cual Lacan plantea algo parecido a lo que había planteado Jung muchos años antes, cuando dice que algo del pathos de Joyce se traslada a la locura de su hija, ¿no? Bueno, hay esta especie de trasvase, de traslación, etcétera, etcétera. Está muy bien. Toda la cuestión está en saber qué es lo que se traslada, ¿no? O se transfiere, ¿no? Ahí está la cuestión. Entonces, vamos a indagar el próximo día esta cuestión. A partir de vamos a leer muchas literaturas que hay publicada sobre Lucia Joyce y vamos a ver qué es eso que se traslada, porque ya termino. La hipótesis que Lacan sugiere es que lo que se traslada es algo de esas palabras impuestas, ¿no? Él sufría de palabras impuestas y algo de todo eso se traslada a su hija. Pero el caso es que su hija no era una xenópata, es decir, que no era una mujer hablada,
no era una alucinada del automatismo mental. No, no. Porque para Joyce su hija era clarividente, no era telépata. Lacan dice, Lucia era telépata. No, no, no. Para Joyce era clarividente. Bueno, tan clarividente era que la llamó Lucia, de nombre, cuando nació, en Italia, naturalmente, la patrona de la luz, pero a menudo en las cartas, bueno, pues en la vida cotidiana, la llamaba, ¿cómo se llama la diosa esta griega? Pues, se me ha olvidado, de la de las clarividencias. Bueno, ahora se me olvida. El próximo ya lo retomaremos, ¿no? Cassandra, mi Cassandra, ¿no? Cassandra, la de la clarividente, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo vamos a dejar aquí, que espero haberos aportado por lo menos algunas piedras y algunas luces para ver cómo los modelos van cambiando, las preguntas que se pueden formular alrededor de esos modelos van en la misma dirección, pero son distintas, por tanto, te hacen ver otros campos, etcétera, etcétera. Y vamos a tratar de explorar un poco con nuestro estilo, a nuestra manera, de qué manera, siguiendo esta pesquisa, vamos a ver si podemos decir, pues hombre, yo da la impresión de que estaba más zumbado de lo que parecía, o no podemos opinar nada. Pero vamos a seguir esa pesquisa de la relación con su hija. ¿De acuerdo?